Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Next.js y un servicio que yo utilizo mucho que se llama DigitalOcean Spaces. Este servicio básicamente lo que les permite es subir archivos y cuando se suben estos archivos se alojan con una URL que ustedes van a poder acceder fácilmente. Este servicio es bastante barato, cuesta $5 al mes, que para aplicaciones reales, es decir, aplicaciones de clientes y que siempre tienen que funcionar, va bastante bien porque les da 250 GB de almacenaje y 1 TB de transferencia. Entonces para aplicaciones que están empezando y quieren un acceso rápido a archivos con distribución, archivos con CDN y validaciones y configuraciones avanzadas, pues está bastante bien. Entonces lo que yo utilizo es esto, y lo que vamos a crear el día de hoy a modo de ejemplo para que puedan ver cómo funciona es básicamente una aplicación de Next.js que nos permite subir un archivo en la nube. Por ejemplo, esto funciona así: nosotros venimos aquí en este botón que dice Choose File, damos un clic, seleccionamos una imagen y si le damos subir, esto se sube a la nube y luego me da la URL y se va cargando la imagen. Esto es bastante fácil de lograr porque aquí yo obtengo como respuesta una URL que simplemente coloco en cualquier etiqueta o lo puedo guardar en la base de datos y demás, y de esta forma ya tendría acceso al archivo. Entonces, si quieren aprender cómo subir archivos de forma real en aplicaciones y quieren tener un servicio que es accesible para proyectos reales, pues este es un ejemplo que quisiera compartirles para que también puedan integrarlo en sus proyectos. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que vamos a abrir una terminal o consola y primero vamos a ubicarnos en el escritorio con el comando cd desktop. Una vez allí vamos a crear un proyecto en Next utilizando el comando npx create-next-app y el proyecto lo voy a llamar Next.js-DigitalOcean Spaces y vamos a dar un enter. Una vez demos un enter nos va a pedir algunas configuraciones. Por ejemplo, si quiero utilizar TypeScript voy a darle que no, si quiero utilizar Slim voy a darle que sí, Tailwind voy a darle que sí, la carpeta src también, el app router también, y si quiero personalizar el import alias voy a darle que no. Entonces con esto se va a crear un proyecto básico de Next.js. Una vez creado vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a configurarlo porque, como ustedes saben, cuando se crea un proyecto de Next, este viene con código de ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es venir en src y en page.js vamos a quitar todo el contenido desde el inicio hasta el final y vamos a crear simplemente un componente básico que se llame homepage, y en la parte inicial vamos a quitar esto y simplemente dejamos un componente sencillo. Ahora, en cuanto a los CSS, también vamos a venir en global.css y vamos a quitar todo el contenido excepto las 3 primeras líneas que están relacionadas con Tailwind. Y listo, con esto ya tenemos nuestro proyecto generado. Ahora vamos a instalar o vamos a ejecutar este proyecto. Vamos a darle npm run dev desde consola. Ok, y aquí se está ejecutando en el localhost 3000, así que vamos a ir en el navegador en el localhost 3000. Y con esto vamos a ver la típica bienvenida de homepage desde Next.js. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto preparado para empezar a trabajar. Ahora, antes de que escribamos código, vamos a hablar un poco acerca del servicio que vamos a estar utilizando el día de hoy, que se llama DigitalOcean Spaces. Como ustedes saben, cuando se suben archivos desde aplicaciones, por lo general es un tema bastante simple. Seleccionamos desde un formulario una imagen, o desde un input seleccionamos una imagen, o cualquier tipo de archivo en realidad, y lo enviamos al servidor para que éste lo almacene. Y parecería que allí acaba, pero en la realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que si nuestra aplicación está fuertemente basada en archivos, debemos preocuparnos mucho más por la calidad de estos. Por ejemplo, si nosotros subimos un archivo como una imagen, y esta imagen es algo de contenido principal de la aplicación, supongamos que estamos hablando de Pinterest o estamos hablando de Instagram, donde las imágenes son algo vital de la aplicación, pues vamos a querer almacenarlas de una forma que estas persisten en el tiempo, se sirvan mucho más rápido y estén más seguras en cuanto a acceso. Entonces ya no es tan simple como subirlo al servidor y ya está, sino vamos a tener la necesidad de crear configuraciones más avanzadas. Y bueno, es allí donde entra ese tipo de servicios de la nube. Cuando hablamos de servicios de la nube que se encargan de subir archivos o alojar archivos, estamos hablando de servicios de almacenaje de objetos. Se le conoce como Object Storage en la nube, y DigitalOcean Spaces es uno de estos. Ahora, yo sé que en muchos otros ejemplos prácticos he estado utilizando un servicio que se llama Cloudinary. Ese servicio es muy fácil de empezar a implementar, es una cuenta gratuita, no pide tarjeta de crédito ni confirmaciones ni nada, y ha funcionado bastante bien para muchos ejemplos. Pero el asunto con Cloudinary es que es algo costoso, y de hecho muchos servicios de alojamiento de objetos son bastante costosos. Entonces el que yo uso personalmente en muchos de mis proyectos o proyectos de clientes es DigitalOcean Spaces.
La razón es que es un servicio que es compatible con AWS 3, es decir, el código que utilizarían aquí es similar a como si utilizaran AWS S3 y el costo es bastante accesible. Desde $5 al mes ustedes van a obtener 250 GB de almacenaje y 1 TB de transferencia de archivos, lo que para aplicaciones que están iniciando viene bastante bien. Y en cuanto al almacenaje extra, si ustedes necesitan luego 1 GB más, pues solo les va a cobrar 0.02 centavos de dólar, o lo mismo también con transferencias adicionales por 1 GB. Entonces cuando hablamos de almacenaje de archivos, pues este es el que yo utilizo habitualmente. Por supuesto hay otros más, está Google Object Storage, Azure Blob Storage, está AWS S3 de nuevo y yo estoy seguro que hay muchísimos más. Pero bueno, este es el más simple y al final que al ser compatible con S3 es muy fácil de poder encontrar documentación en internet porque S3 es uno de los servicios más populares que hay en cuanto a subida de archivos o alojamiento de objetos en la nube. Pero bueno, vamos a verlo en la práctica utilizando un proyecto de Next.js en donde vamos a subir un archivo y vamos a poder conectarlo, en este caso con DigitalOcean Spaces. Entonces vamos a ver, primero vamos a crear un formulario aquí en Next.js en donde vamos a poder alojar un archivo. Vamos a crear aquí un form y dentro de este form vamos a colocarle un input y este input de momento vamos a colocarle de tipo archivo, tipo file. Y ya estaría, con esto nosotros vamos a poder seleccionar un archivo. De hecho, si yo vengo en la aplicación y veo este Choose File, doy un clic y selecciono una imagen, con esto ya estaría seleccionando un archivo. Pero algo común que quizás también vamos a querer tener es un preview de la imagen o el archivo que estamos subiendo. Cuando se trata de imágenes es muy simple porque ya hay una etiqueta de IMG en HTML. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es decirle que cuando se seleccione un archivo, vamos a almacenarlo y luego lo vamos a ver. Para hacer eso, primero voy a importar desde React, vamos a venir desde aquí, un useState para almacenar algo. Y aquí le voy a decir que voy a crear un file, una función setFile, y este va a ser un useState de React, en donde inicialmente va a estar en nulo, va a estar vacío. Pero cuando el input cambie su valor en onChange, voy a recibir un dato que es un evento, y lo que voy a hacer es que voy a estar estableciendo en este setFile lo que viene del evento, de su propiedad target, de todos los archivos, el primer archivo que se suba o que se seleccione. Vamos a guardarlo y ya con esto estaría almacenando un archivo dentro de este estado. Ahora, el asunto es que como estoy utilizando Next.js, cuando hablamos de un estado estamos hablando de componentes cliente. Entonces esto me está dando un error. Lo que me pide es que aquí arriba coloque en Next.js un useClient. Guardo y ya con eso estaría nuestra aplicación. Vamos a verlo. Entonces si yo doy un clic y selecciono una imagen, esta se selecciona y se guarda en un estado. Pero para poder verlo en una etiqueta IMG vamos a tener que crear una. Entonces aquí debajo del formulario voy a decirle que si hay un archivo, lo que voy a hacer es crear una etiqueta IMG y en src voy a colocar el valor de ese archivo, es decir, voy a colocar file. Pero recuerden que file no es una URL y por lo general la etiqueta IMG necesita una URL. Pero como ustedes saben, aquí el file es en este caso un objeto especial de hecho del navegador y no una URL, y la etiqueta IMG necesita de una URL. Entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar este file y vamos a crear primero una propiedad o un objeto que viene del navegador llamada URL y tiene una función que se llama createObjectURL y adentro le pasamos este file. Esto lo que va a hacer es que va a crear aquí una URL a partir del archivo que hemos seleccionado y luego lo va a cargar en la etiqueta IMG. De hecho aquí me falta cerrarlo. Y ya estaría. Entonces si yo guardo y vengo en la aplicación, pueden ver que ya está la imagen que he seleccionado. De hecho vamos a refrescarlo, no hay nada, pero cuando yo selecciono una imagen, esto cambia. Ahora se ve demasiado grande, así que vamos a colocarle aquí un class. Voy a colocarle un class name y voy a colocarle un W, un tercio, que es prácticamente la tercera parte de la pantalla. Entonces yo vengo aquí y pueden ver que ya está la imagen. Entonces si yo cambio, pueden ver que la imagen también va variando. Pero bueno, esto es tan solamente para verlo en el frontend. Ahora necesitamos enviarla al backend para que el backend se pueda comunicar con DigitalOcean Spaces y lo pueda almacenar. Entonces la idea es muy simple. Yo desde el frontend lo envío a mi backend. Vamos a crear un backend aquí en Next.js. Y luego desde el backend se va a enviar hacia DigitalOcean Spaces. Y DigitalOcean Spaces lo va a almacenar. Y simplemente nos va a dar una URL que nosotros vamos a poder luego guardar en nuestra base de datos para poder acceder a ese archivo después. Entonces de esta forma nosotros ya tendríamos una aplicación bien básica. Entonces vamos a hacer esto, vamos a subir el archivo. Para poder hacerlo primero tengo que crear una ruta de backend. Entonces voy a venir aquí en src, en new folder voy a crear, dentro de app voy a crear una nueva carpeta y se va a llamar API. Y adentro voy a crear una ruta que se llame upload, por ejemplo, de subir. Entonces vamos a crear un archivo allí que se llame route.js, así se llaman los archivos de backend. Y aquí nosotros vamos a crear una función que sea post. Les digo, voy a exportar una función post.
Entonces lo que voy a hacer aquí dentro de route es crear una función que se llame post, y esta función post de momento va a retornar un next response y va a enviar como respuesta un mensaje JSON. Esto es algo básico de Next.js. De hecho aquí voy a importarlo desde Next, y desde allí, desde Next Server, de hecho voy a importar la función next response. Y dentro de este archivo lo que vamos a hacer es crear una función post, y esta función post va a retornar algo. Para responder algo, si ustedes ya han visto el curso básico de Next.js, saben que se tiene que importar desde Next Server una función llamada next response. Y aquí yo puedo retornar este next response y un mensaje JSON. De momento voy a colocarle un texto que diga archivo subido, por ejemplo. Y bueno, vamos a exportar esta función y ya con esto tendríamos nuestra ruta de backend lista. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esta ruta tenemos que ejecutarlo. Para poder hacer eso voy a hacerlo desde el formulario a través de un botón. Es decir, voy a crear simplemente un botón aquí dentro del formulario. Este botón va a decir algo como, por ejemplo, subir. Y aquí vamos a disparar un evento del formulario que se llame, por ejemplo, onSubmit. Entonces voy a crear aquí una función que se llame onSubmit. Este va a ejecutar algo. Y este onSubmit vamos a llamarlo aquí, onSubmit igual a onSubmit. Listo, ahora para poder llamarlo simplemente el botón va a tener que darse un clic y esto va a disparar el evento. Entonces cuando se ejecute el evento se va a capturar a través de un objeto y no necesito toda la información. De hecho lo primero que voy a hacer es llamar desde el evento su método llamado preventDefault para que no refresque la página. Y luego tenemos ese evento, simplemente vamos a ver por consola el archivo que queremos subir. Vamos a guardarlo. Y ya con esto si venimos en la aplicación y abro la consola, allí hay un botón, solamente que no luce como uno. Vamos a colocar algunos estilos rápidamente. Por ejemplo, voy a colocar una clase que diga, por ejemplo, BG Sky 400, un padding X de 3 y un padding Y de 1. Guardo y ya con esto si vengo a la aplicación pueden ver que ahí dice, bueno, parece un botón al menos. Vamos a darle un clic y ya con esto tenemos el archivo que queremos subir. Pero aún no se hace la petición al backend. Para poder hacer la petición vamos a estar utilizando una biblioteca que se llama Axios, que también se podría hacer con Fetch, pero Axios nos simplifica añadiendo las cabeceras. Entonces vamos a abrir la consola y vamos a decir npm install Axios, y con esto vamos a poder enviar una petición rápidamente al backend. Entonces voy a decir npm rundev y listo. Con esto aquí voy a decirle debajo del console log file, también voy a utilizar Axios. De hecho tengo que importarlo aquí, Axios desde Axios. Y desde Axios voy a estar utilizando su método llamado post para poder enviar una ruta al backend. Y voy a decirle que voy a enviar la ruta API upload y voy a enviar en este caso el archivo. Pero de momento aún no. De momento simplemente voy a hacer la petición post. Esto es asíncrono, así que decimos await. Y esto me va a dar una respuesta que yo voy a poder ver por consola. Entonces le digo quiero ver por consola la respuesta. Como esto es asíncrono, la función que los contiene debe decir async. Y listo, ya estaría en nuestra aplicación. Entonces vamos a guardarlo. Y si yo ahora selecciono un archivo, por ejemplo cualquier archivo, y le doy en subir, me muestra el archivo que he seleccionado y la ruta de backend debería aparecer aquí. Pero quizás tenemos un error. Vamos a ver en la consola. Y bueno, no me está mostrando nada. Probablemente puede ser que no haya enviado la respuesta. Vamos a refrescarlo. Puede ser eso. Al momento de instalar un módulo y haber reiniciado, pues se ha quedado con el frontend anterior. Vamos de nuevo. Le doy aquí una imagen. Voy a darle subir. Y ahora sí me dice file y archivo subido. Es decir, aquí está la respuesta del backend. De hecho, si yo vengo aquí en el backend, en el post, yo también puedo recibir el archivo. Y ahora, para yo poder enviar este file a través de esta petición, simplemente voy a crear un formulario o un new form data. Es decir, voy a crear una constante llamada form data y eso va a ser igual a new form data. Esto es una especie de API que nos ofrece el navegador para que nosotros podamos guardar un archivo allí y poder enviarlo por partes hacia el backend. De hecho es muy fácil. En este form data que he creado vamos a ingresar este file. Entonces le digo form data.append y aquí le colocamos un nombre que queramos, cómo queramos enviarlo al backend, con qué nombre. En mi caso voy a llamarle file, o también pueden llamarle imagen o mi archivo, como ustedes quieran. En mi caso voy a llamarle file y el valor va a ser el archivo que ya se seleccionó en el estado. Y bueno, este form data ahora tiene ese archivo, entonces voy a enviarlo al backend. Le digo envía un form data, pero algo muy importante es que Axios por defecto envía datos en formato JSON, en formato texto, y nosotros tenemos que decirle que lo que está enviando es un formulario, en este caso de JavaScript. Entonces vamos a añadirle un header aquí, al final un header, y este header va a decir algo como, por ejemplo, una cabecera, y esta cabecera va a decir content type multipart from data. Lo que quiere decir esto es que no le estamos enviando un objeto JSON, sino le estamos enviando simplemente un archivo que va a ir por partes. Y ya está. Vamos a guardarlo
Y en el backend, para que pueda recibir ese archivo, aquí en la petición post va a tener una propiedad llamada request. Este request nosotros podemos utilizarlo para recibir ese archivo, pero él no sabe en qué formato viene, entonces tenemos que convertirlo. Entonces yo le digo request. Y aquí le decimos form data. Y este form data, al ejecutarlo, nos va a dar el archivo que se está subiendo. En este caso, un formulario. Esto es asíncrono, así que le digo wait. Y aquí vamos a recibir los datos. Y de momento por consola puedo ver estos datos. Ahora, para que esto funcione, ya que es un await, la función que lo contiene debe decir async. Y listo, si formateo, así quedaría. Si yo guardo esto y vengo ahora en la consola, pues todo funciona. Entonces vengo aquí y refresco. Y si le doy aquí en choose file y escojo algo y le doy en subir, pueden ver que ya está el archivo y me dice archivo subido. Y si vengo en la consola, pueden ver que dice form data y aquí está justamente el archivo que acabo de subir desde el frontend. Entonces esto es muy simple porque ahora yo ya puedo utilizar este archivo que acabo de subir o enviarlo a otro lugar. De hecho, algo muy simple que se puede hacer es acceder a este data y desde este data adentro está el archivo. De nuevo, este es el form data, ¿ok? Y adentro hay una propiedad llamada file y ese file tiene el valor del archivo. Entonces vamos a hacer eso. Le digo voy a crear una constante llamada file y de data voy a obtener en este caso el archivo. Y ya estaría. De esta forma ahora este file va a contener el archivo que justamente es el que he enviado desde el front al back. Es bastante fácil. Entonces ya con esto nosotros podemos colocar condicionales o podemos empezar a subir este archivo a cualquier lugar. De hecho vamos a colocar una condicional muy simple que diga, que confirme si no hay archivo. Entonces le digo si no hay ningún archivo seleccionado, entonces vamos a retornar un next response con un mensaje JSON que dígalo como no se ha subido ninguna imagen. Y como respuesta de estado o código de estado vamos a enviar un 400 que significa un bad request. Es decir, esto no está funcionando. ¿Ok? O se ha enviado un dato incorrecto al backend. Ok, entonces ya teniendo el archivo aquí en el backend, ¿cómo lo subimos a la nube? Bueno, para subirlo a la nube hay varias formas de hacerlo. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es uso de DigitalOcean Spaces, así que necesitamos crearnos una cuenta. Ya les comenté un poco de qué se trata ese servicio, así que simplemente vamos a utilizarlo. Pero algo a tener en cuenta es que si es la primera vez que se registran en algún servicio de DigitalOcean, yo les dejo en la descripción un enlace donde van a poder utilizar ese enlace para registrarse y obtener $200 de prueba en cualquier tipo de servicio dentro de DigitalOcean que incluyen también DigitalOcean Spaces. Eso es muy útil para los que están empezando y no quieren gastar nada de dinero. Ese monto les sirve durante 3 meses, así que no van a tener ningún problema en utilizarlo. Y si ya tienen una cuenta, simplemente hagan login y ya podríamos empezar. Entonces en mi caso yo ya tengo una cuenta, voy a darle login en sign in with GitHub en mi caso. Entonces ya con esto tengo acceso a mi cuenta de DigitalOcean. Vamos a crear un space. La forma más rápida es venir aquí en este botón de arriba donde dice create, dar un clic y van a ver esta opción que dice en este caso spaces y van a ver esta opción que dice Spaces, Object Storage, da un clic y con esto van a llegar allí a la ventana para poder crear un Spaces en DigitalOcean. Aquí por ejemplo me pide algunas opciones de en dónde voy a estar alojando mi espacio de subida de archivos y demás. De hecho aquí me dice crea un Spaces Bucket. Un bucket es un concepto muy popular en la nube donde básicamente nosotros vamos a poder alojar archivos todos dentro de un mismo lugar y adentro pueden haber carpetas, archivos sueltos con configuraciones y determinados accesos. En realidad piénsenlo como una caja en donde van a ir todos sus archivos. Y bueno, este bucket puede ser accedido de cualquier lugar y también nosotros podemos crear reglas para saber quiénes acceden a estos archivos. De momento, al menos lo que vamos a hacer es que vamos a dejarle la región por defecto. Luego también aquí me dice si quiero utilizar un Content Delivery Network o CDN, que es básicamente una red que permite cargar más rápido los archivos. Pueden habilitarlo como deshabilitarlo, si ustedes quieren habilítenlo, no hay ningún problema y lo dejan por defecto. Eso también se puede acceder a un dominio personalizado. Supongamos que ustedes quieren acceder a los archivos bajo su dominio, también se puede configurar. Pero bueno, aquí no se configuraría, sino se configuraría en una ventana más adelante. Y luego el nombre de su bucket. Por lo general yo les recomiendo que le coloquen el mismo nombre de su dominio para que tengan una referencia de, digamos, a qué aplicación pertenece. Entonces en mi caso, por ejemplo, voy a llamarle Next.js Demo Fast. Y lo que él va a crear es una URL como esta. Una URL que dice https Next.js Demo Fast y luego el dominio, o mejor dicho, la región en la cual se va a estar desplegando su bucket. Es decir, ustedes pueden tener su bucket desplegado en varias regiones, pero en mi caso voy a escoger la que viene por defecto y esta también es la que vamos a estar utilizando en código, en configuraciones. Aquí lo va a crear en un proyecto por defecto, no hay ningún problema, escogen el que quieran o lo dejan el por defecto y le dan Create Space Bucket.
Ok, aquí ya se está creando el bucket y una vez se crea vamos a ver una ventana como esta, que es básicamente una ventana donde nosotros ya podemos subir archivos a través de este botón o crear carpetas y alojarlos aquí. De hecho, esto es como una especie de Google Drive, solamente que no está enfocado a usuarios finales sino a aplicaciones. Entonces, en este caso, si ustedes quieren acceder a estos archivos, no es tan simple como tener un buscador, sino que van a tener que usar código. Y bueno, de nuevo, esto es mucho más barato que utilizar uno de esos servicios para usuarios. Y a la vez también que es mucho más seguro porque podemos tener reglas a través de código. Luego, finalmente aquí arriba está la URL donde nosotros vamos a poder acceder a nuestros archivos, que es la URL inicial. Pero bueno, de nuevo no vamos a subir archivos desde aquí, vamos a hacerlo a través de código. Vamos a venir en DigitalOcean y en esta parte, en la parte izquierda donde está el panel con todos los servicios, vamos a venir en la parte final. Y aquí donde dice API, nosotros vamos a poder crear algunas llaves de acceso, es decir, vamos a poder generar unas contraseñas para nosotros poder conectarnos a nuestro servicio. Aquí hay varios, pero el que nos importa es este que dice Spaces Key o Spaces Keys, y aquí van a generar un New API Key. Entonces aquí le piden que coloque un nombre, ustedes coloquen el nombre que quieran. En mi caso yo voy a llamarle Next.js Spaces Demo Fast, por ejemplo. Ustedes colóquenle cualquier otro nombre, denle en Create Access Key y con eso se va a crear una llave de acceso. De hecho se van a crear dos valores, una que es básicamente un Access Key y la otra que es un Secret Key. El Access Key no hay ningún problema con que se vea porque esta es una llave pública. El Secret Key sí deben mantenerlo lo más seguro que puedan. Y de hecho, si pierden esta llave ya no pueden volver a obtenerla. Así que van a tener que generar una nueva. Así que de momento les recomiendo que lo guarden de una vez. Es decir, vengan en su código y en la parte final o en la parte inicial, mejor dicho, de su proyecto, en el root, van a crear un nuevo archivo que se llame .env. Y aquí van a guardar ambas claves. La primera que van a guardar es este Access Key, como ustedes quieran llamarlo, Access Key en mi caso voy a llamarle de esta forma, y el valor va a ser este valor que me está dando DigitalOcean. El siguiente va a ser el Secret Key, vamos a colocarle Secret Key, y como valor vamos a colocar este código que tenemos aquí. Entonces ya tengo ambos valores para poder conectarme a DigitalOcean Spaces, y ya está. Ahora ya puedo utilizar una conexión. Ahora, ¿cómo yo puedo conectarme o a qué ruta debería pedir? Quizás ustedes estén pensando que tengo que añadir una petición a un backend con una URL y demás. Pero no, como les mencioné al inicio, DigitalOcean Spaces es compatible con AWS S3. Lo que quiere decir que si yo quiero conectarme a DigitalOcean Spaces, no tengo que instalar una biblioteca de ellos o pelearme con una API para poder acceder a unas cuantas rutas. Ya hay un módulo que hace eso y de hecho es el mismo módulo que utiliza AWS S3. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan AWS S3 SDK, ustedes saben que aquí ya está el cliente o el módulo de AWS S3. Entonces nosotros podemos utilizar este mismo cliente en DigitalOcean Spaces con el mismo código, solo que la conexión ya no sería a AWS S3 sino a DigitalOcean Spaces. Lo que es genial, porque si ustedes necesitan código de ejemplo de cómo funcionan determinados accesos, no tienen que estar buscando algo como DigitalOcean Spaces, simplemente buscan algún tutorial de AWS S3, cómo crear archivos, cómo configurarlo, y eso va a funcionar exactamente igual con DigitalOcean Spaces. Entonces vamos a darle aquí en donde dice npm install AWS SDK Client S3, vamos a copiarlo y vamos a instalarlo en nuestro proyecto. Así que vamos a venir aquí en la consola del back, voy a instalarlo y ya estaría. Con esto ya tendríamos el módulo de S3 en nuestro proyecto para poder conectarnos a DigitalOcean Spaces. Ok, aquí ya se instaló el módulo, vamos a darle npm run dev y listo, con esto se genera el proyecto. Y vamos a venir aquí en nuestro código y vamos a crear dentro de src una carpeta que se llame libs. Y aquí dentro de libs nosotros vamos a crear lo que sería una configuración con DigitalOcean Spaces a través de esa biblioteca. Entonces voy a crear aquí un nuevo archivo que se llama s3client.js y vamos a importar el módulo. Le digo, voy a importar desde AWS SDK Client S3, voy a importar su clase S3, vamos a instanciarlo, le digo new S3, lo ejecuto y esto me va a dar una nueva instancia que se llama S3Client. Este S3 lo que va a pedir es un objeto y este objeto lo que va a obtener son algunas propiedades. Por ejemplo, va a obtener una ruta, va a obtener algunas credenciales que son las credenciales que hemos obtenido de DigitalOcean Spaces y ya con eso podríamos empezar a subir archivos. De hecho, lo primero que nos va a pedir aquí sería un endpoint. ¿Qué es el endpoint? Es justamente el dominio en donde está nuestro bucket y ese dominio ya les había comentado en dónde está. De hecho, está aquí en la configuración de DigitalOcean Spaces. Vamos de nuevo a Spaces. Voy a venir aquí donde dice Spaces Object Storage y aquí vamos a entrar en nuestro proyecto y aquí está la URL. De hecho vamos a copiar todo y vamos a venir y vamos a pegarlo aquí. No, aquí vamos a pegarlo aquí y bueno, van a ver que aquí tengo el nombre de mi bucket y la región. Este endpoint, esta parte es el endpoint, ¿ok? De hecho vamos a guardar en una constante que se llame endpoint
y vamos a colocarlo aquí de esta forma como un string. Y este es el valor, entonces simplemente le digo de esta forma, endpoint. Ok, es lo mismo que decir endpoint, dos puntos endpoint, como ustedes saben. Y luego después también voy a colocar la región. La región que nos pide es en dónde está este bucket. De hecho, esto es lo que habíamos configurado al inicio cuando nosotros establecimos en dónde estaba esta región. Bueno, aquí no hay ningún problema con que escojan otra, pero por lo general, cuando ustedes crean el mismo bucket, su valor por defecto es US es 1, que es básicamente la configuración que por lo general, de hecho, si no es 1, y es la configuración por defecto que lleva AWS S3. Luego también las credenciales son las que nosotros ya habíamos obtenido. La primera es un access key o un access key ID, y esto viene justamente de nuestra variable de entorno que se llama access key. De hecho, vamos a decirle, esto viene de process. Vamos a escribirlo de nuevo, process.env.access_key. No, es access su guión key nada más. Access su guión key. Y luego también nos pide un secret access key que viene de process.env.secret_key. Vamos a escribirlo ahí. Por supuesto, ustedes pueden cambiar el nombre si tienen más variables allí. Y ya estaría, esta es la conexión. Pero una cosa más es que también si nosotros queremos configurar, por ejemplo, subdominios y demás, también podríamos colocarle algún tipo de propiedad. Pero en este caso no va a hacer falta, con esto ya estaría funcionando. Ok, vamos a guardarlo. Y voy a exportar esto. Le digo, voy a exportar este client, S3 client. Y ya podríamos empezar a importarlo. Entonces vamos a venir ahora nuevamente en app, en API, en route. Y cuando ya tenemos el archivo, vamos a empezar a subirlo. Entonces voy a importar aquí arriba, le digo importa desde @libs/s3client, vas a importar s3client. Y bueno, para empezar a usarlo, simplemente vengo aquí después de que ya sé que el archivo existe. Y voy a decirle a través de s3, voy a crear primero un método, await s3client, su método send, que es enviar algo. Pero no simplemente puedo enviar el archivo, sino que yo tengo que colocar algunos parámetros. Por ejemplo, tengo que nombrar el archivo, tengo que darle el dato, tengo que darle un ID y accesos. De hecho, esa configuración es un objeto de esta forma y este objeto tiene algunas propiedades. Pero bueno, no se crea directamente, sino que primero se tiene que pasar a través de una clase que crea este objeto. Pero bueno, para tener un poco de orden, voy a crear aquí un objeto que se llame bucket params, que es como los parámetros del bucket donde voy a subirlo. Y bueno, aquí nosotros vamos a colocar el nombre del bucket. Y aquí se va la parte que habíamos visto hace rato. Si recuerdan, aquí en DigitalOcean Spaces yo copié solamente esta parte que es el dominio, pero ese es el nombre del bucket. Entonces vamos a copiarlo y lo pegamos aquí. Ese es el nombre del bucket. Luego el key. Todo esto, por cierto, al inicio empiezan con letras mayúsculas. Es la forma en la que la biblioteca de AWS empieza. ¿Ok? Y bueno, el key, que es con una K mayúscula, aquí me pide el nombre del archivo. En este caso, el nombre lo puedo obtener en el mismo archivo, pero yo les recomiendo que le coloquen un nombre único. Entonces, vamos a instalar una biblioteca que se llama UUID. Vamos a cancelar aquí la consola y voy a decir npm install UUID. Y esta biblioteca va a generar un número aleatorio único. Esto es muy útil porque si ustedes tienen un archivo que se llama, por ejemplo, a.jpg, vamos a colocarle, no me deja escribir un a.jpg, y se sube esto a la nube. Si ustedes vuelven a subir otro archivo y también tiene el nombre a.jpg, se va a reemplazar. Entonces no es buena idea colocar el mismo nombre o dejarle con el nombre de archivo, sino es renombrándolo, colocándole un ID único. Entonces vamos a venir aquí arriba y voy a importar UUID. Y desde allí voy a traer lo que sería su versión 4 y voy a llamarle UUID. Entonces UUID lo vamos a ejecutar aquí. Le digo voy a concatenar lo que me devuelva UUID en su ejecución. De hecho aquí voy a tener que interpretarlo de esta forma, UUID. Y voy a concatenarlo con lo que sería una extensión de archivo. Ahora, la extensión del archivo, ¿de dónde lo saco? Bueno, yo lo que puedo hacer es que como el archivo yo lo tengo aquí, el file. De hecho, vamos a hacer esto, vamos a verlo por consola. Este file. Y todo esto de AWS S3 lo vamos a comentar de momento. Vamos a guardarlo. Y vamos a subir algo para que vean qué es lo que se está obteniendo. Ok, vamos a refrescar aquí un segundo porque hemos reiniciado el proyecto varias veces. Entonces voy a darle aquí, subir un archivo. Esto es lo que se envía y en el backend el file es este objeto de aquí. Entonces el file tiene un size que es el cuánto pesa el archivo, el tipo del archivo y el nombre. Obtiene el nombre y aquí a partir de un punto está también la extensión, el nombre de la extensión del archivo. Entonces a través de esta extensión yo puedo extraer esta partecita y añadírselo al identificador único. Entonces vamos a crear aquí una constante que se llame file extension y le voy a decir desde el file, de su propiedad name, que name es esto de aquí. Le digo que va a dividir este string en un lado y en otro a partir del punto. Entonces le digo punto split
a partir del punto y voy a colocarle un punto pop, que es básicamente quitar la última parte del nombre, es decir, quitar esta parte de aquí para guardarlo en este file extension. Y ya está. Entonces cuando yo genere en el bucket params este objeto, le voy a decir que se va a guardar un UID concatenado. Vamos a colocarle aquí después un punto y le voy a decir va a estar concatenado con un file extension. Entonces se va a generar un número como 123.jpg o algo así. Y luego también el que se va a guardar en este nombre. Entonces voy a decirle el body es justamente el archivo. El body va a ser el archivo que se está seleccionando. Pero no es de nuevo el file como tal, sino que el file, como ustedes ven, es un objeto. Y este objeto tiene un montón de propiedades. Bueno, lo que tengo que hacer es convertir este objeto file a un formato de arreglo de bytes. Y ese arreglo de bytes lo voy a convertir a un buffer. Y ya con eso básicamente sería el archivo crudo, por así decirlo, el contenido del archivo. Eso se hace a través de 2 líneas de código. Entonces, así como tengo el file extension, también le voy a decir... Vamos a crear un arreglo de bytes que se va a llamar a través de file. Es un método llamado arrayBuffer, que es un método que ya viene por parte de este objeto file. Okay, él tiene un método llamado arrayBuffer. Y le voy a decir, ok, cuando lo conviertas en un arreglo de bytes a través de en este caso una clase llamada buffer que ya viene en Node.js en forma global, vamos a seleccionar desde este arreglo de bytes. Y ya con esto obtendríamos la imagen que se acaba de subir en memoria. Entonces ya con este buffer yo no tengo que guardarlo en ningún lado del archivo, ya lo tiene en memoria, simplemente se lo paso al body, le paso este buffer. Y ya estaría, con esto ya tenemos el archivo, el nombre del archivo, en dónde va a ir. Y lo último que me faltaría es el acceso. ¿Quién va a poder acceder a este archivo? Entonces para poder accederlo aquí voy a colocarle un ACL, que es un típico nombre que nos da AWS para decir quién puede leer. Y en este caso voy a colocarle public read. Pero tiene de hecho una enorme cantidad de opciones. Yo les recomiendo que vean la documentación de AWS S3 para que obtengan otras configuraciones. Ok, entonces ya tengo los parámetros. ¿Cómo le envío? Bueno, a través de este AWS S3 client. Entonces le digo voy a enviar algo. Voy a dar un new put object command, que es un método que viene desde AWS S3. De hecho no desde el S3 client, sino de nuevo desde AWS SDK client S3. Y él tiene un método que se llama put object command. De hecho es put object command input, que es este de aquí, put object, tiene un montón de métodos como pueden ver, command input. Entonces aquí le digo, voy a crear un new put object command input y aquí adentro vamos a colocar el valor. De hecho tiene varios valores como pueden ver, pero el valor sería put object command, simplemente, ¿ok? Este es el método. Entonces aquí voy a crear un new put object command, es una clase, y adentro le paso el bucket params. Entonces le paso el bucket params y listo, con esto ya estoy creando un nuevo objeto, ya lo estoy enviando a través de S3 client y esto al final nos va a dar una respuesta que nosotros vamos a poder procesar para obtener una URL. De hecho vamos a verlo, voy a darle en result y de momento voy a ver por consola este result y ya estaría. Ha sido un poco tedioso quizás entenderlo, pero paso a paso creo que si lo revisan van a poder saber qué hace cada parte. Entonces vamos a ver, vamos a refrescarlo. Y ya con esto si yo escojo una imagen y le doy en subir. Y bueno, aquí obtengo un error que me dice que es una URL inválida Bueno, en este caso la URL se me ha olvidado colocar el HTTPS. Vamos a ir aquí. Y aquí debe ir con HTTPS, // y allí va el resto del dominio. ¿Ok? Ahora sí, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a darle subir. Ok, dice está subiendo y ya me dio una respuesta el backend correctamente. Y si veo en la consola, esta es la respuesta que me da en este caso DigitalOcean Spaces, que si ustedes lo evalúan es prácticamente la misma respuesta que me daría AWS 3. Pero claro, nosotros ya tenemos una respuesta que me dice código de estado 200. Esto significa que si yo voy en DigitalOcean Spaces, en mis archivos, ahí está el archivo que acabo de subir y lo ha guardado de esta forma. Le ha colocado un ID único con UID y ha concatenado con JPG. Lo que quiere decir que si yo abro esto, vamos a pegarlo en una URL nueva y doy un enter, se descarga el archivo, ahí está, y si doy un clic, ahí está la imagen que acabo de subir. Ahora, esta URL de aquí es la que prácticamente es la ruta del archivo, entonces yo ya no tengo que almacenar el archivo, simplemente almaceno esta URL y ya estaría el archivo accesible desde cualquier lugar. Ahora, ¿cómo yo obtengo esta URL? Porque si se dan cuenta, en la respuesta no me ha incluido eso, en la respuesta no está la URL. Bueno, lo que se puede hacer es que concatenando estos parámetros que yo ya tengo, por ejemplo, este es el dominio, aquí este es el dominio, este es el bucket, este es HTTPS, este es el nombre del archivo. Yo puedo concatenar todas estas partes que ya tengo en mi aplicación y regenerar y recrear esta URL por mí mismo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decirle que al momento de que obtenga el resultado, yo voy a enviar una respuesta al front. Entonces voy a decirle aquí
El resultado ya sé que está bien, entonces si todo va bien, pues eso se va a ejecutar. Entonces yo voy a retornar aquí ya no un response de esta forma, sino voy a retornar un response, pero con un mensaje JSON, y adentro va a decir uno el resultado. Le voy a concatenar todo lo que le dé el resultado. O el result ID también, puede decirle aquí, le voy a enviar un ID que viene de result.itag, ¿okay? Que es la variable donde está el ID del archivo y demás. Pero bueno, ese es uno, y lo que voy a hacer es enviar una URL como parámetro. Entonces la URL va a tener HTTPS y demás, pero recuerden que eso ya lo tengo. Si ustedes vienen aquí en S3 Client, yo ya tengo este endpoint, entonces voy a exportarlo también, ¿ok? Y voy a obtener acceso a esta variable para ya no estar tipeándolo. Entonces le digo, voy a obtener aquí arriba acceso, de hecho aquí ya lo tengo en esta línea. Así como tengo S3 Client, voy a traer el endpoint. Entonces voy a concatenar el endpoint con, y luego vamos a concatenarle con el nombre del bucket, que sería este de aquí. Le digo, vas a concatenarlo con Next.js, vamos a colocarle demo fast, y vas a concatenarlo con el nombre del archivo, que viene desde bucketparams.key, que es básicamente este nombre. De hecho aquí está el nombre y aquí está el demo, entonces también puedo concatenarle aquí, le digo bucketparams.bucket. Entonces, aquí de hecho la K mayúscula. Ahora sí. Entonces estoy concatenando el Next.js demo fast. Entonces sería esta forma. Este es el dominio. Luego iría el nombre del bucket, que sería Next.js demo fast, y el nombre del archivo, que es justamente el que acabo de guardar. Y listo, si yo guardo. Y ahora vengo aquí en el cliente. Vamos a venir en la aplicación. Vamos a venir aquí en la aplicación. Y si yo abro aquí una imagen y le digo subir, tarda un poco, como pueden ver, pero me responde. Y si abro la respuesta, aquí está el itag, que yo lo he respondido, pero aquí está la dirección también. Entonces la dirección justamente es la imagen que nosotros acabamos de subir. Si yo lo copio y lo pego y le quito las dobles comillas del inicio y al final, pues se va a descargar el archivo, ahí está. Y si yo lo abro, ahí está la imagen. Ahora, ¿cómo yo muestro esto en el navegador? Bueno, es una URL, pueden cargarlo en una etiqueta IMG. De hecho, vamos a hacer esto. Aquí está la imagen que se ha seleccionado desde el front. Entonces vamos a venir en el front un ratito y vamos a decirle que aquí vamos a colocarle un H1. Vamos a decirle aquí arriba en esta imagen, vamos a decirle H1 que diga local image. Vamos a colocarle aquí un H1 que diga local image. Y vamos a copiar esto y vamos a decirle remote image. Y debajo vamos a esperar que nos responda algo. Entonces, si la respuesta me da correctamente el resultado, yo voy a decirle, voy a crear un estado por aquí, que ya no se llame file, sino se llame URL, set URL, y inicialmente va a estar en null. Entonces lo mismo le digo, ok, si URL está definido, yo quiero que cargues una imagen, un IMG, un class name también, y aquí debajo quiero que como valor del src vas a colocar la URL que estoy guardando, y cierro aquí la llave. Entonces yo guardo, y si vengo aquí y por ejemplo le doy a escoger una imagen, le doy cargo a esta imagen, esta es la imagen local, pero si le doy en subir, esto va a tardar un poquito, pero como ya no hemos tenido ninguna corrección de backend, yo sé que va a cargar. O bueno, al menos debería cargarlo. Ah, claro, me ha devuelto la respuesta, pero no estoy almacenándolo, me faltaba eso. Una vez me devuelve la respuesta aquí, le digo, vas a establecer en setURL lo que viene de res.data.url. ¿Por qué res.data.url? Porque res es esto, data es la respuesta y URL es la URL. Entonces vamos a guardarlo. Y ahora sí, si abro nuevamente, le digo o refresco, le digo selecciono una imagen, por ejemplo esta imagen de aquí, le doy, esta es la local, voy a darle subir, se va a subir, me va a dar la respuesta y aquí tiene que cargar la imagen. Miren, ahí está la imagen que se ha cargado desde el backend. Entonces ya con esto, si yo vengo en la aplicación, en Spaces y refresco, vamos a venir aquí. Allí están todas las imágenes que he subido. Entonces ya yo no lo estoy almacenando en mi propio servidor, no lo estoy almacenando localmente. Eso ya se está almacenando en la nube y todas las URLs nosotros podemos empezar a configurarlas. Y listo, de esta forma nosotros ya tenemos la aplicación. Si ustedes tienen más dudas, simplemente déjenlo en los comentarios. Y ya un último comentario para poder terminar. Es aquí en Route, como ustedes tienen el result y tienen la URL, a partir de aquí ustedes pueden guardarlo en una base de datos antes de enviarlo, pueden validarlo, cambiarlo, pueden hacer lo que ustedes quieran o lo que necesita su aplicación. Ya con esto creo que tienen una idea básica. Espero que este video les haya servido. Si tienen una duda, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo.
Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.